Y así fue como llegamos a Brujas, una de las ciudades más imponentes de Bélgica, considerada Patrimonio de la Humanidad con sus calles de adoquines, puentes pintorescos y sus hermosos canales que han hecho que hoy sea apodada como la Venecia del Norte. Una ciudad con un casco urbano medieval dominado por el campanario de su plaza mayor y un encanto que hace que el visitante se enamore automáticamente. Acompáñame en este recorrido y ven a conocer una de las ciudades más encantadoras de toda Europa. Bienvenidos a Brujas. No, lo increíble es lo muerto que está esto, que no hay nadie. Parece como súper extraño, pero bueno, aquí vamos, señores. Yo creo que ni en la época de pandemia se vio esto, Las 12 de la noche y a esa hora llega nuestro autobús a la ciudad de Brujas en Bélgica. En ese momento parecía una ciudad fantasma. Aquí sucedió lo impensable y es que nos quedamos sin ningún lugar donde dormir. Este fue realmente el hotel que encontramos. Por supuesto, está ahora totalmente cerrado. La verdad es que no tenemos suerte. Estamos prácticamente casi durmiendo en la calle, pero tenemos fe, sabemos que siempre algo va a ocurrir. Miren cómo tengo a la pobre Alejandra ahí. Ella lo coge suave, que es lo importante. Nos tocará dormir en la calle, amigos míos, deseenos suerte. ¿Quién lo diría? 1 de la mañana, nosotros aquí en Brujas, en el medio de la nada, comiéndonos un pollo frito, pero que está muy bueno, con una hamburguesita también aquí. Frente a esta plaza impresionante, señores. Milagrosamente encontramos una persona que fue y despertó al gerente del hotel. Luego de una larga espera, la persona apareció para atendernos y ofrecernos la habitación. De igual forma me dio mucha curiosidad ver una ciudad como esta, sin ningún tipo de vida, por lo cual quise preguntarle al gerente si me recomendaba algún bar para ir a visitar que quedara justo cerca del hotel. Is that bar over there in the back still open? That bar, if we want to go down. But it's better you go because that's a special bar. That's a gay bar. Okay. Yeah. Well, we don't have problem with that. No. But this is also not part of the hotel. Yeah, no. Yeah. Okay. But The gay bar, is problem with the gay bar or no problem? no, but people are there. They make noise, and other people want to sleep. So we never promote it. Okay, I understand. okay. So we have no problem with the person, but just with the style of doing business. Okay. Wah, 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 wah. And Okay. another person sleeps with his window open I see. and get up 6 o'clock in the morning. I to see. make Importante que quede claro que el comentario del señor no era porque era un bar gay, sino porque decía que muchos de sus clientes se molestaban por la música alta y la cantidad de ruido que hacen normalmente por las noches. De igual forma decidimos darnos una vuelta por el bar, tomarnos unas cuantas cervezas, compartir un poco con la gente que había allí, que había muy buen ambiente, y luego irnos a dormir placenteramente. Seguimos. Llegar a la habitación. Estamos ya en nuestra habitación. Y yo creo que mañana será otro día. Muy buenos días, amigos míos. Si se fijan, por favor, no mirar los regueros. Esta es una habitación doble. Tiene por aquí una calefacción, aire acondicionado, en verano, por supuesto. Esta mesita como un espacio de trabajo por aquí donde te ponen que si café, que si té. La habitación es un poquito amplia. No miren los regueros, por favor. Todo lo que tú necesitas, inclusive las mujeres, tiene ahí un secador de pelo. Creo que es momento de salir a disfrutar y a recorrer estas hermosas calles. Así que dicho eso, acompáñenos que la cosa se empieza a poner buena. Nos fuimos. Y así es como salimos a descubrir la magia y el encanto de la ciudad de Brujas. Comenzamos el recorrido por una de sus plazas principales, que increíblemente estaba a menos de 50 metros de nuestro hotel. Bueno, por fin nos encontramos en un emblema de esta hermosa ciudad. Lo que pueden ver justo detrás de mí, lo que se conoce como la Plaza Mayor aquí en Brujas. Es importante que se entienda que aquí se hablan 3 idiomas. El primero es el neerlandés con su variante flamenca. También en la parte de abajo se habla el francés con un 39% de la población y solamente un 1% en la parte este que habla el idioma alemán. Lo primero es el campanario de Belfort, que es lo que tengo justo detrás de mí. Al
al frente de nosotros el ayuntamiento donde vivía el gobernador, así se conocía. De este lado está entonces el famoso Museo de Historia. Mira, me parece curioso que está decorado con Halloween. Yo pensaba que esto era más una tradición americana y pensaba que en Europa como que no se seguía, pero pareciera que sí, ¿eh? Miren ahí, por ejemplo, un poquito de la esencia del Museo de Historia. Mira, Alejandra se asustó, que pensaba que esto era una persona de verdad, ¿eh? Demasiado enamorada de esta ciudad, todo parece un cuento de hadas. Y me creía el cuento, pues. Eso fue lo que pasó. Es verdad, mírenlo ahí, cómo lo recibe. Vamos a ver, por ejemplo, un poquito más del Museo de Historia. Mira, Alejandra, como la tenemos ahora mismo ahí, vestida como de la antigua reina de la monarquía. Ay, mi madre, ¿de quién será ese bebé, Alejandra? La historia del museo vale 15 euros. Ah, porque también tienen como realidad virtual. Miren, esta parte aquí aparenta como que si fuera algo que tiene que ver con la cerveza. 3 vasitos por 10 euros, me parece un buen precio. Miren la cerveza Duvel, una cerveza que ha llegado allá a República Dominicana, muy famosa. Y así fue como llegamos a una parte importante de aquí de Bélgica, y es el tema de la cerveza. Un lugar muy recomendado si quieres hacer una degustación de unas cuantas cervezas belgas que, créanme, no se van a arrepentir. Una caminadita aquí por el centro histórico. Y la idea ahora es buscar un sitio donde te puedan servir un pequeño cafecito, digámoslo así. Una chulería, señores, esta parte aquí histórica. Muy, muy famoso Bélgica por el tema de la chocolatería, como dice ahí. Y miren la gran variedad de chocolates que hay, ¿eh? Y mi madre, que si pralán, que si caramelo, que si de naranja. E inclusive hasta un panda en forma de chocolate, ¿eh? Lo que pasa es que yo entiendo que nosotros tenemos que primero hacer un poquito de estómago, comer algo, y entonces ya empezar a pensar en bebedera, como cerveza y en la chocolatería. La razón por la cual elegimos este lugar fue porque vimos que aquí venían muchas personas locales, aparte del desayuno belga. Entonces yo creo que con eso podemos arrancar el día con buen pie. Y mira, tú procedes con la fresita, ya se le echó el chocolatico por arriba y la crema chantilly por ahí. Eso, guápete para adentro. Bueno, aquí les va un consejo interesante. La verdad es que esta ciudad es para uno perderse entre los callejones. Yo creo que un pueblo como este es para uno andar perdido, señores. En cada esquina que tú llegas, tú vas viendo algo nuevo y algo pintoresco. En este punto comenzamos a entrar a la zona del casco antiguo y a descubrir por qué razón a esta ciudad le habían apodado la Venecia del Norte. Algo que hicimos y que recomiendo es tomar una excursión en bote recorriendo sus canales. El costo de la misma es de unos 10 euros por persona y el capitán te va explicando todos los puntos que se van recorriendo y cada peculiaridad de la ciudad. Paseo muy romántico, muy interesante, te van explicando todo lo que acontece en la ciudad, como la historia de cada uno de los edificios, te van explicando muchas cosas típicas también de aquí de Bélgica. Me parece que vale la pena, 35 minutos de viaje. Mira como tengo ahí a Alejandra, que está casi enamorada. Me encanta, me fascina. A little tower on top, this is called the Porter's Loge. This was actually one of the very first stock markets in Europe. 35 minutos de recorrido donde te pasean por gran parte del casco histórico y se puede aprender un poco más de las cosas que acontecieron en la ciudad y de muchos personajes que marcaron parte de su historia. Luego de este recorrido se entiende por qué razón esta es una de las ciudades más visitadas de toda Europa. Amigo, te quiero recordar que si estás disfrutando del video, si te gusta nuestro contenido, no olvides apoyarnos haciendo like al video y suscribiéndote al canal. Hazlo ahora mismo, es totalmente gratis y es la mejor manera de apoyar nuestro contenido. Te recuerdo que del 6 al 22 de mayo del 2022 tendremos nuestro primer circuito por Europa, donde tú puedes unirte a nuestro grupo desde cualquier parte del mundo. Te dejaré toda la información en la descripción del video. Qué hermoso, señores, qué pintoresco. Inclusive les voy a poner unas fotografías que hice yo aquí a Alejandra como un verdadero artista de la fotografía. Ustedes lo dirán. Pero mira, donde quiera que tú mires, si mira para este lado y también si mira para este lado. La verdad que es una cosa increíble. Y aquí justo en el medio el puentecito hermosísimo. Bueno, lo cierto es que no ha llegado la hora de la comida todavía. Pero a mí me ha llamado demasiado la atención ver tantos puestos donde te venden las famosas papitas fritas. Entonces hemos entrado a este lugar primero porque venden cerveza local de Brujas y eso es lo que vamos a probar, pero también a probar las famosas papitas fritas que vienen rellenas de muchísimas cosas. Es algo que no se puede quedar
son las cervezas belgas. Alejandra se pidió una, como le gusta a ella, que son como estas afrutadas. Amo este experimento que han hecho y que entiendo que han sido los belgas que han sido como más atrevidos e innovadores, pues jugando con las frutas y haciendo unas quizás con toques más frutales y más para niñas como yo. Mira, muerte súbita se llama. Salud. Y vamos a dar una probadita aquí delante de ustedes a ver qué tal. Buena, ¿eh? Buena. Respeto, ¿eh? Ojo con eso, con la cerveza belga, ¿eh? Conversando algo interesante, ya que vamos a comer papas fritas. Ustedes saben que ese nombre, French fries, muchos lo atribuyen a Francia. Los belgas dicen que hay registros de que ellos fueron los que inventaron la papa frita. Que el nombre de French fries viene porque muchos soldados consumían la papa frita en territorio belga y pensaban que estaban en territorio francés. Pero sería interesante que nos pongan en los comentarios si ustedes entienden dónde realmente nace el tema de las papas fritas. Fíjense aquí llegó la famosa papa frita. Esa papa tiene, oigan esto, el estofado de res, que es lo típico de Bélgica. Tiene mayonesa, tiene cebollitas por arriba, tiene puerro, tiene varias salsas. Fíjense lo curioso, miren inclusive cómo viene como dobladita. Yo voy a aprovechar y le voy a dar una probada aquí delante de ustedes, así haciéndome el loco. Fíjense ustedes que es mucho más que una simple papa frita, o sea, aquí hay de todo, señores, carne, papa, es una bomba realmente de sabores y de ingredientes. Madre mía. La combinación perfecta viene ya con la cerveza. Muchísima variedad, o sea, estamos hablando que aquí hay como 10 variedades de la papa frita con el relleno que viene. Pero nosotros pedimos el clásico, que es del estofado de carne de res. Pero la verdad que no deja de ser simplemente papita frita con un poquito de carne y un poquito de mayonesa, ¿eh? Y sin embargo, miren el revuelo que causa. Porque por este relajito de comernos simplemente este aperitivo, se le van a uno unos 22 euros. Nosotros cuando lo traducimos a la moneda local de nuestro país decimos, wow, eso es mucho dinero por unas papitas fritas, pero eso es parte de la esencia de aquí de Bélgica y había que probarlo para que ustedes también lo entendieran, por supuesto. Por supuesto, si se habla de Bélgica, hay que hablar de sus chocolates. Y un dato muy peculiar es que Bélgica produce más de 220.000 toneladas de chocolates al año. Aquí es como que te muestran muchísima variedad de chocolate, entonces tú lo puedes comprar por kilogramo. Tú tienes muchísima variedad, que si tiramisú, que si amaretto, que si limoncello, mírenlo ahí, Campari de chocolate, Cointreau de ginebra, wow, o sea, miren la variedad de chocolate, de mojito, de tequila, wow. Le dijo a ustedes que solamente era con la cerveza que se emborrachaban, no, con el chocolate también usted se puede emborrachar aquí, ¿eh? Miren lo que le digo ahí, que aquí tiene el peso, por supuesto, que tú vas pesando lo que tú vas cogiendo. Mira, self-service, dice 100 gramos por 3.75. Te va poniendo el peso. Aquí te explica, mira, ve, escoges tú, empaque, por supuesto, 35% biodegradable, 70% dark chocolate, como me gustan a mí. Ya Alejandra decidió sacar un envase y empezar a servirse el chocomousse. Sí, míralo ahí. Puesto ya Alejandra hizo su compra. Míralo ahí. Una compra pequeña, simplemente para que ella va a probar y yo quitarle un poquito. Y que no quería. Vamos a comenzar. Yo sí quiero. ¿Cuál era este? Cacao mousse. Ya. Cacao mousse. Ah, pero yo quiero un... ¿Tú cogiste más de uno de cacao mousse? Cacao mousse. Yo voy a dar la probadita aquí. Bueno, Vamos con los que son sin alcohol y después con alcohol. No me quiere dar. No me quiere dar ahora. Fíjense qué curioso, que este es blanco. Miren, mírenlo ahí, ve, blanco, mírenlo ahí. La cubierta es blanca y por aquí negro. Vamos a dar una probadita. Oye, qué bueno estaba eso, ¿verdad? De amaretto. Los otros son como de alcohol, ¿no? De amaretto, si se fijan, miren cómo se ve esta parte de aquí. Mírenlo ahí. Y la otra parte de ahí es como oscura, ¿eh? Ok, está bueno. Wow, amaretto puro. Y le sale el alcohol, ¿eh? Sí, claro. Le sale el alcohol, cuidado. Porque hacen borracha, ¿eh? Atento a relajo. Ay, mi madre. Continuamos, amigos míos, que ahora que se sigue poniendo buena la cosa. Entonces, miren ahí lo que yo digo. Esta tienda, más de 500 tipos de cervezas. Safe Water, Drink Belgian Beer. Óyelo ahí. Por supuesto, ya yo he probado muchas de las que están ahí, ¿eh? Fíjense la cantidad de cervezas belgas. Mira, mira, mira. De aquí, por ejemplo, yo conozco perfectamente la Stella Artois, muy famosa. Lefe, esa llega también por allá. Miren los precios inclusive, 4.50, esta vale 7 euros. Una cerveza con 8.5 grados de alcohol, ¿eh? O sea que debe ser potente. Un poquito más de esta zona, caminando y caminando.
Los coches como andan por ahí. Por supuesto, aquí siempre encontrando cosas de cerveza. Una especie de barcito por aquí, donde tú eliges la cerveza que te quieres beber entre tantas y tantas, ¿eh? Y de este lado, por supuesto, tú te puedes sentar a beberte tu cerveza con la vista del canal. La verdad que mejor de ahí se daña, ¿eh? Hermoso, señores, todo esto por aquí. Tú tomarte una cervecita con estas vistas, la verdad que no se puede pedir más nada. Ahí el frío vence un poco la chulería, señores. Ese es el único tema. Las de cerveza que hay aquí de tirón, ¿eh? Esta es la de coco que quería probar Alejandra. Miren, ninguna de esas cervezas yo la conozco, miren, ninguna. Bueno, solamente esta la Stella Artois, por supuesto, pero mire. Los bebedores se dan vida, ¿eh? La verdad es que increíble. Vamos a pedir unas cuantas a ver cómo nos va. Miren qué locura con la cerveza de coco, que inclusive, mira dónde es que te la sirven. Como si fuera una especie de coco, ¿eh? Impresionante. Curioso, esta cerveza también local con 8 grados de alcohol. O sea, ya tú sabes lo fuerte que es esa. Inclusive te la ponen en el vaso con el mismo nombre, ¿eh? Esta me pareció increíble con el tema del coco. Creo que lo que manda es salud. Miren qué curioso como le dieron esa cerveza de coco, ¿eh? En ese envase. Esta yo la quiero probar. Wow, sí. Suavecita, ¿eh? Ojo con esta, 8 grados de alcohol, amigos míos. Con 2 de estas posiblemente ya yo estoy medio borracho. En este momento sucedió algo impensable. Nos encontramos a un dominicano y 2 cubanos que me reconocieron y nos invitaron a tomar unas cervezas con ellos. Señores, acontecimiento histórico lo que acaba de suceder el día de hoy. Estoy yo aquí con Alejandra, bebiéndome unos traguitos. Veo yo estos tigres que vienen entrando aquí y lo oigo yo hablando y yo, no, pero esos son de allá del patio. Y ese caballero, Alberto Stein, véalo ahí, viene y me agarra y me dice, pero tú eres William Ramos de los viajes. Yo, no, pero está increíble. Que no me lo creo, todavía no me lo creo que estoy con William aquí. Oye, una cosa increíble. Amigo mío, seguidor fiel de ese caballero. No, ustedes me dijeron, no, siéntate aquí con nosotros, que nos vamos a beber unas cuantas cervecitas. Sí. Y eso fue lo que trajeron. Esa yo no la conocía, maestro. Usted tiene que darnos una explicación. Esa es la segunda cerveza mejor del mundo. No relaja. Esa es la Saint Bernard du 12. Esa es la segunda. La primera es West Blitter. ¿Quién es DJ? DJ Rey. Sí. Pero usted es cubano. Yo soy de Cuba. DJ Rey Cuba. Ok, y tú cubano también, mi hermano. Sí, cubano también. O sea, Alberto Style, usted ahora viviendo en Bruselas, aquí en Bélgica. Actualmente en Bruselas, sí. Ok, ¿y qué tal la vida por aquí, mi hermano? ¿Te ha gustado? ¿Te has sentido bien? Uno se adapta, es cuestión de adaptarse y se vive en tranquilidad, en armonía. Y un frío el diablo. Salud, Ahí, familia. encuentro épico, ¿verdad que sí? Los muchachones de allá, caribeños, cubanos y dominicanos, hermano. Y voy para tu país, voy para allá. Yo tengo que ir dentro de poco a Es conocer otra esa cosa que vaina. él no sabe, Ajá. que esta es la primera vez que yo me lo llevo a ellos para allá, a Santo Domingo. Yo están locos por conocer. Y yo me lo llevo a los dos para allá. Y yo lo he motivado con los vídeos que tú haces, ¿eh? Sí. Yo también. No, diablo. bien. No, y Yo lo vi. Cuba lo conocemos muy bien también, maestro. Ese tema que tú haces de lo rural. Eso es. Claro. Cuando yo voy allí, yo me entalo más en los rurales, esos campos y esas cosas Lo que así. estamos hablando. Mira, yo llego cansado a las 11 de la noche todos los días de mi barbería. Es la única barbería latina que hay aquí en Bruselas, es la mía. Espérate, voy a ver si hay algún contenido nuevo de William. Dame seguirle. Y ahí me voy, YouTube, William Ramos. Y me dice la mujer, otra vez con lo mismo, Alberto. Vivimos ahí en Bruselas. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Hablan neerlandés o...? Nosotros, yo en mi caso, inglés, francés, español y neerlandés. Él habla neerlandés, español, cacharrea un poco idioma más. Depende. Y él habla francés y español. Y mentira también. Y mentira. Eso es relajando. Estoy relajando, cuidado ahí. Bueno, Hablando en serio, Alberto, la verdad que para nosotros es un honor. A mí me halaga mucho encontrar a una persona como Alberto, como ustedes. de Oye, Cuba. igual, hermano, lo Wow, propio, que lo sigan propio. el contenido de uno. No, lo sobre propio, todo no. que encuentren a uno en un lugar como este. Yo- Mira, William Ramos, de verdad que el honor es de Yo nosotros. sí, hermano. William Ramos. sí me... Esto, William, coño, William, no, ¿qué es lo que es mi hermano? Porque no me lo creo, tú sabes. Claro que sí. No, mira, No te equivoques. Y que el hombre va a llevar la foto ahora para la peluquería. Ay. Y así fue como pasamos la tarde con el compatriota Alberto y los amigos cubanos. Una tarde llena de anécdotas, buena vibra y muchas cervezas. Sin duda un final perfecto para conocer la cotidianidad y lo que viven las personas que emigran a estos países en busca de una mejor vida. Interesante el testimonio de Alberto, donde vemos un dominicano que se gana la vida de manera honrada, emprendiendo y que hoy día sirve de soporte económico a sus familiares en República Dominicana. Aquí están tirando una cuanta muy buena, o sea, los tigres ya están hablando que el color aquí pesa. Entonces, Claro. ¿cómo es esa vaina, maestro? Explícame En el eso. país de nosotros esa gente van
y lo atienden como si fueran, yo qué sé, el rey de no sé qué país. No, aquí el turista soy yo, hay que atenderme como lo atendemos allá. Es la misma vaina, pero ven acá. Mira, mira. Ahí lo dice, Bruce la mort. Esa es la muerte de Eso, bruja. Muerte de bruja. La muerte de bruja. O sea que literalmente la Hay que muerte. echarte agua. Es Y fríe el agua. literalmente la muerte, ¿eh? En el próximo capítulo viajamos hacia Bruselas, la capital de Bélgica. Aquí decidimos ir a visitar uno de los emblemas de la ciudad y que increíblemente atrae una cantidad exorbitante de visitantes. Se trata del famoso Manneken Pis, conocido como el niño que hace pis en la fuente. Acompáñame en el próximo video donde te contaré más cosas peculiares de este increíble país y todo lo atractivo e interesante de su capital. Gracias por hacer like, compartir y suscribirte al canal.